gracias a Pamela por acompañarme esta tarde. Yo creo que el diálogo, el encuentro va a ser sumamente interesante y esto también lo vamos a lograr si ustedes en el chat y en los diferentes espacios nos acompañan con sus comentarios, con sus preguntas, con sus contrastes y siempre imaginando que cuando generamos un espacio de encuentro educativo es una comunión, una comunidad de diferentes tipos de voces que nos encontramos en nuestro sitio, ¿vale? Dicho esto, pues vamos a comenzar con estos 30 minutos de inicio. Después escucharemos a Pamela y espero que estén un montón de preguntas que reivindiquen este espacio. Quiero comenzar diciendo que yo me autoadscribo a los dos grupos que vamos a hablar esta tarde. Me reconozco como una persona a género, demisexual, birromántica, también soy neurodivergente, autista, altas capacidades. Entonces, quiero reivindicar estas causas porque justamente cuando hablamos de educación, hablamos de encuerpar diferentes tipos de situaciones. Entonces, cuando uno sitúa su historia de vida, la relaciona teórica, prácticamente en un ejercicio de memoria, de encuentro, de posicionar los movimientos sociales a través de la investigación y la acción, me parece que también tenemos un primer lugar, una primera pista para poder construir en conjunto. En esta tarde vamos a tratar de explicar quiénes somos las personas sexodivergentes, las personas neurodivergentes, cómo vivimos todavía un montón de exclusiones educativas en diferentes espacios, pero también me gustaría cerrar mi participación hablando de las resistencias, hablando de cómo sobrevivimos a pesar de todo. Y con esto voy a iniciar, hablando que la supervivencia es también vida, es también resistencia que se genera cuando estamos en comunidad y encuentro con otras personas. Voy a narrarles brevemente algunas experiencias que me han contado personas que como yo nos identificamos en esto. Estamos en una tarde en un centro educativo. Hay un profesor que abiertamente emite comentarios de odio en contra de personas trans y no binarias. Es un profesor de una facultad de Derecho. Menciona que las personas trans son personas incompletas y enfermas. Menciona que las personas no binarias no existen. Estamos en un salón de clases mientras hay un montón de contraste de ruido y de sonido. Las luces están a todo lo que dan. El sonido de las voces, el contraste del ritmo de lo que hay en el espacio. Alguien en un rincón de ese salón de clases, tímido o tímide, no lo sabemos, está comportándose un poco con el chasquido de sus dedos, con el aleteo de sus manos, con el encuentro con lo que cada persona puede tener o puede posicionarse en diferentes espacios. Quizá es una persona neurodivergente, quizá es una persona con algún tipo de estrés. Tercer espacio, estamos en el patio de clases, donde todo está generalizado todo el tiempo, donde en cada momento hay roles establecidos. Las niñas tienen que ser así, los niños de tal manera, pero no se les olvide, también están ahí las niñas, aquellas de las que pocas veces se habla, y que es una de las primeras emergencias o compromisos que el Estado mexicano, que la academia, que otros sectores tienen que tomar. Niñeces y juventudes que se reconocen como disidentes, pero que todavía no tienen refuerzos en política pública, en suficiente investigación y en consolidación de prácticas de cuidado y de acompañamiento que sitúen a las personas desde un punto en el que sus derechos humanos se ejerzan de la mejor manera. Cuarto escenario, antes de pasar ya como a estas partes de conocer la perspectiva de lo que estamos hablando. Nos encontramos en alguna universidad donde difícilmente entran muchas personas, como ya vieron en las sesiones del seminario anteriores, juventudes racializadas, juventudes en movilidad, juventudes que se encuentran ante una condición de clase particularmente que hable las diferencias, que hable que cinde nuestros cuerpos, quiénes somos y hacia dónde vamos a llegar, pero también muy poquitas personas sexodivergentes y neurodivergentes llegamos. Y si llegamos, puede que no la pasemos bien. Puede que existan prácticas de discriminación en el aula, acoso escolar, falta de reconocimiento en los contenidos, epistemologías poco abiertas a hablar de nuestras disidencias, pocos referentes en los libros de texto, en los contenidos.
poco profesorado que abiertamente habla que son sexodisidentes o neurodivergentes. Estas problemáticas nos despiertan una emergencia compleja. ¿En dónde vamos a generar educación si no la generamos con las, los y los sujetos? Espero que en los próximos minutos podamos acompañar esta discusión. A continuación les explicaré rápidamente a qué nos referimos con estas personas, que ya con la introducción podríamos decir que lo hemos situado. Quiero decir que también en estos 30 minutos tanto voy a compartir lo que hemos hecho en el CONAPRED en relación a estos temas, como lo que estoy investigando particularmente en términos académicos, en términos de acompañamiento, en términos de activismo. Entonces vamos a ir manejar este contraste que nos recordaba un poco Estefano sobre la emergencia de hablar de diferentes lugares, ¿no? Y sobre estos diferentes lugares habremos de posicionarnos. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar rápidamente con algunas introducciones básicas. Obviamente esto no es un taller, entonces será muy difícil explicar qué es género, qué es identidad sexual, pero si se dan cuenta, aquí en pantalla están encontrando uno de los esquemas que vemos en todos lados, la famosa galleta de jengibre, ¿no? Si nosotros buscamos diversidad sexual en Internet, nos sale esta galleta, ya sea producida por el Consejo, por muchos movimientos, por organizaciones sociales civiles, por un montón de espacios donde posicionan la diversidad sexual en este conjunto. Aquí, la primera cuestión que queremos justamente proponer en términos de contraste, en términos de tenemos que reforzar la visión queer, tenemos que reforzar la visión sexodivergente, tenemos que hablar desde la crítica al poder, es reconocer un montón de emergencias que se vinculan al momento de entender la diversidad sexual. ¿Mm? Esta imagen que acaba de aparecer en pantalla es parte de nuestra caja de herramientas, Sexualidades Diversas en México, que va a estar disponible a inicios del siguiente año. Ya está terminada, solamente falta el servicio de accesibilidad para que el libro también pueda ser usado por otros colegas con discapacidad y puedan tener la herramienta, al igual que todas las personas. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de cómo se vincula discapacidad con sexodivergencia. Y esta herramienta es una provocación. Es una provocación para decir que la diversidad sexual tiene que complejizarse todavía más. Y era difícil, porque allá afuera vamos a encontrar muchísimas frases que subestiman cualquier forma de educación sexual integral, que subestiman las luchas de las niñeces y juventudes que están día a día visibilizándose, a pesar de los riesgos que todavía implica en América Latina hacerlo. Esta herramienta es una forma de honorificar todas esas formas en las que las personas empiezan a movilizarse. Si se dan cuenta, en esta nueva galleta de jengibre, no hay nada más una galleta, son un montón de galletas que la acompañan. La sexualidad está vinculada entre las partes. Eso quiere decir que somos diversos en el contraste, en el acompañamiento, en el relacionamiento. Mi identidad de género, mi expresión de esta, va a estar muy vinculada a también el contexto en el que estoy. Si el contexto es profundamente discriminatorio, si la narrativa de odio se convierte en un acto, como en el ejemplo del profesor de Derecho que les contaba, si el contexto no brinda herramientas para que la persona se visibilice, se identifique, se sienta realmente como parte de un espacio, nos vamos a tardar mucho en acompañar. La escuela, el espacio educativo, pero no solamente el aula, ojo, cualquier espacio donde hagamos educación, redes sociales, este mismo seminario, canales de YouTube, conversatorios, el activismo, ir a marchar allá afuera, tiene esa práctica educativa. Reconocer que existen voces disidentes que se encuentran. Y por lo mismo, con este esquema también queremos empezar a visibilizar otras orientaciones que han sido menos reconocidas y que por supuesto requieren de sus elementos teóricos y conceptuales para contemplarse. Por ejemplo, hablar de deseo sexual o de atracción sexual para hablar de personas asexuales y demisexuales. Hablar del contexto, porque no es lo mismo estar en el centro del país, en Ciudad de México, donde podemos ir a marchar, hacer sexo divergente en la frontera. O en un estado donde la conexión religiosa con la conexión del sistema sexo y género ya genera una división importante de cómo se retoman las personas. Y también el recordatorio permanente, cómo nos atraviesa el sistema de clase
para ser lesbianas, para ser gays, para ser personas trans, a género, no binarias. El sistema de clase también va a pegar muchísimo. Todavía vemos la representación de la diversidad sexual completamente blanqueada. Vemos menos representaciones de las juventudes indígenas y afrosexodivergentes. Nos cuesta ver personas morenas que además son gays. No estamos identificando lo suficiente la representación que ya existe, que ya se está movilizando, pero que no ha terminado de llegar a las aulas de manera poderosa. Y ahí también es una tarea importantísima. ¿Cómo le vamos a hacer para visibilizar todas las luchas emergentes que están aquí? Tenemos en contra parte de un punto que puede ser polémico, pero que reconocemos como sumamente importante. No podemos hablar de diversidad sexual si no también hablamos de afectividad, erotismo e intimidad. Allá afuera hay un montón de violencias de todo tipo. En la medida que las personas sexodisidentes tengamos herramientas para marcar límites, para cuidarnos, para acompañarnos, para ver que la sexualidad es una forma de reconocer nuestro poder en el mundo, también será una herramienta que reconocemos como importante para salir a luchar allá afuera, para generar educaciones más incluyentes o que se generen desde la emancipación, que también muchas personas nos sentiríamos desde ahí, haciéndole honor a Bell Hooks, a Paulo Freire, a otros educadoras y educadores históricos que nos han acompañado hasta el momento. Finalmente, antes de pasar a otras láminas, pues también queríamos aquí compartir este honor, esta forma de reconocer la experiencia de la sexualidad humana como un encuentro. Muchas de nosotras, muchos de nosotros, de nosotres, no reconocimos por las generaciones que luchaban antes que nosotros. El papel intergeneracional es sumamente valioso. Y muchas de nosotras estaremos acompañando en el sistema educativo a las nuevas generaciones. Y sería importantísimo que tú, profesor, profesora, persona docente administrativa, tenga mucho cuidado con las palabras que usas. Una palabra mal colocada puede generar una exclusión escolar de por vida. Una palabra que determina que no eres válido te puede dejar afuera. Para ello les voy a compartir otra pantalla. Hoy voy a andar girando de un lado al otro toda la tarde para que podamos ir navegando por todo esto. Y quiero compartirles que justo el año pasado y al menos desde la Dirección de Educación y Programa Editorial, estuvimos trabajando mucho sobre las sexodivergencias, las neurodivergencias. Producto de ello, pues esta caja de herramientas que ahorita les voy a mostrar. Y también a partir de ello, espero, abril, mayo, el curso de diversidad sexual y el curso de inclusión y discapacidad en nuestra plataforma educativa van a estar completamente renovados por personas que nos reconocemos como disca, como personas sexodivergentes y queer. Y es eso, hablar desde la autorrepresentación, que me parece también una suma importante en la academia, en la investigación y en el activismo. La autorrepresentación como una forma de plasmarnos, estar en el lugar. Fíjense que cuando hicimos este encuentro, este enroque, esta imbricación, esta interseccionalidad entre los dos grupos, nos dimos cuenta que tanto personas sexodisidentes como neurodivergentes vivimos estas tres técnicas de dominación de manera frecuente. En primer lugar, nos patologiza. Todavía en el sistema médico, en muchos espacios clínicos, en mucha práctica frente a doctores, enfermeras, personal especializado, le dicen a la persona sexodisidente: usted tiene un problema, usted tiene algún tipo de desviación. Y adivinen qué, si además es autista, uf, trastornado doblemente. Un trastorno de género y un trastorno del neurodesarrollo. La palabra trastorno que nos quita esa dignidad, la palabra trastorno que nos patologiza. Por ello, creo que desde la educación también tenemos que luchar contra esta forma en la que se ha narrado y se ha situado la forma de contemplar a las diferentes personas. Es muy diferente llegar a un espacio y decir, soy dignamente un funcionario público autista, a decir que desde que te ven, hijo, el rarito, el trastornado, el que ya vino con otro tipo de posición, el que no está a la altura de sus funciones. Esa patologización es un comportamiento constante que se encuentra allá afuera. Segunda herramienta, disciplinamiento. Supongamos que no se nos nota. Pues ya también hay que hablar un poco en términos de argot.
Sin embargo, ¿qué pasa cuando este comportamiento tiene que ser de camuflaje permanente? No me voy a maquillar no me voy a pintar las uñas, no me voy a maquillar, voy a tratar de utilizar un tono de voz neutro, no voy a hablar de mis intereses especiales si soy neurodivergente, voy a tratar de guardar silencio, voy a tratar de acoplarme a la norma de lo que es visto como normal. Muchas personas sexodisidentes y neurodivergentes entramos a las aulas haciendo un sobreesfuerzo de no ser como somos. Y aquí el llamado también es importante. Tenemos que formarnos, tenemos que sensibilizarnos, tenemos que aprender a reconocer que hay un montón de personas ahí afuera que tenemos una identidad que se sale de la norma educativa. Y ahí viene un punto también muy importante. Si nos salimos de la norma educativa, ¿nos funcionará la metodología tradicional? La respuesta es no. Y mala noticia para muchas de las personas que nos pueden escuchar. A menudo ese niño, esa niña, ese niñe, quizás sí es el niño que habla mucho, que no se comporta otra vez entre comillas, que es inclusive antiautoritario, el famoso niño o niña problema, esa no es problema. Quizás es quien está poniendo en jaque una metodología, un sistema educativo, un posicionamiento teórico que contrasta con su vida, o que contrasta con la vida de los que somos disidentes y periféricos. Entonces, ¿nuestra metodología está preparada para todas las disidencias? La respuesta es no. Y aquí comparto muchísimo lo que mis colegas anteriores de las sesiones del seminario hablaban sobre cómo es para una persona indígena llegar a la universidad y no ver referentes de su cultura en los contenidos. Lo mismo nos pasa a nosotros las personas exodisidentes y neurodivergentes. Si en los contenidos en todo tiempo somos trastornados o en todo tiempo somos los problemáticos que no se disciplinan, estos referentes nos van llenando la vida en todo momento. Tercera herramienta, normalización. ¿Qué significa eso? Un sistema no solamente de normas jurídicas, sino también de formas en las que en las escuelas, en los espacios laborales, se van generando patrones deseables de conducta. Los más obvios es cómo te vistes, cómo te peinas, ¿m? Cómo hablas y pides la mano en el seminario o en el salón de clases. Sin embargo, la normalización está en todos lados, en cada uno de los elementos de la práctica educativa. La normalización desde vamos a reconocer a quienes son disidentes, les vamos a dar espacios, vamos a hacer baños neutros que realmente depositen un momento de privacidad, un momento de cuidado. Va a haber un reconocimiento que para ser antipatriarcales necesitamos de las luchas de todas, de todos y de todes. Y aquí también viene un llamado importantísimo a las movilizaciones sociales. Los feminismos, las personas sexodisidentes y las personas neurodivergentes vamos de la mano. Si el discurso deja fuera a personas trans, si el discurso deja fuera a personas límite de personalidad, si el discurso deja fuera a quienes nos parecen incómodos, quizá la resistencia no es tan resistente como creíamos. Y aquí viene un punto importantísimo. Para romper con la dominación, especialmente en la educación, tenemos que crear espacios de vida y de seguridad y de cuidado. Para muchos de nosotras que crecemos en entornos familiares tradicionales, que crecemos en entornos familiares de clase obrera, que no recibieron información sobre sexodivergencias y menos de neurodivergencia, imaginen la crisis de madre, de padre, de la abuela, el abuelito, de que el hijo, la hija, el sobrino, la sobrina, el nieto, sea sexodisidente o neurodivergente. Y que en la escuela también sea un espacio de poco de respeto a nuestra identidad. Para algunos de nosotros, ir a la escuela no era solamente ir a aprender, era nuestro salvavidas. Era como de, por lo menos allá no me va a pasar tanto, o por lo menos allá no me van a molestar tanto como aquí en mi casa. La escuela puede ser un espacio de supervivencia totalmente vital. Y de ahí viene justamente lo que les quería compartir esta tarde. Espero que les estén viendo en este momento. En pantalla está apareciendo una serie de personajes con diferentes características. Esa es nuestra caja de herramientas contrarrestando las narrativas de discriminación en las aulas, sexualidades diversas y no discriminación en México.
Es un libro que trabajamos el año pasado, luego por fin terminamos y vienen con aportaciones de muchas personas con autoidentificación, y viene compuesto de la siguiente forma. Es una colaboración entre CONAPRED y OEI. Sobre todo pensamos en profesorado, en activistas, en las propias juventudes y niñeces que están educando a las personas adultas, porque también hay que decirlo, hay necesidad de una perspectiva antiadultocéntrica. Las niñeces y las juventudes es quienes están haciendo un montón de desaprendizaje, de reeducación, de movilización para convertir los espacios áulicos y los espacios de educación no formal en espacios de disidencia. Entonces, esta caja, que cabe decir, como todo material de los cursos en línea y materiales educativos son completamente gratuitos, lo van a poder descargar en las próximas semanas. Está dividida en diferentes secciones, la introducción al tema con conceptos, con un glosario, con explicaciones de quiénes somos, qué tipo de discriminaciones vivimos, qué pasa en las escuelas en términos de violencia. Porque ahorita yo acabo de mencionar algunas, pero si hiciéramos todo el catálogo de prácticas, no acabamos. ¿Ah? Desde cuestiones de asumir la sexualidad de otra persona hasta la persona de ventanilla que abiertamente habla de la condición serológica de una juventud y que hace el chisme en toda la comunidad educativa. O los comités y consejos escolares que subestiman los casos de acoso, de hostigamiento por parte de profesores. Casos importantes a hablar. Después, esta caja va a tener testimonios de arranque en primera persona, los principios educativos que buscamos que acompañen las causas, en específico aquí en CONAPRED en el 2023 y 2024 trabajamos con educación popular, en educación en y para los derechos humanos, las educaciones desde las disidencias, dígase la educación CRIP y la educación queer, la educación feminista antipatriarcal y la educación intercultural crítica, que creemos que son los elementos que deben de estar unidos en la práctica educativa en todo momento. Finalmente, para el profesorado vienen las actividades prácticas. Muchas veces cuando vamos a escuelas o a las aulas nos dicen, pues muy bonito lo que me dices, pero ¿cómo lo replico? ¿Cómo le hago yo para ir a mi grupo a hablar de este tipo de temas? Bueno, ahí vienen algunas actividades detonadoras para comenzar a poner en la mesa este tipo de temas. ¿Mm? Pero adivinen qué, también lo que buscamos con esta herramienta fue hablarle directamente a las juventudes y a las niñeces. Por lo tanto, viene la parte número 2. Es una parte dirigida especialmente a personas en edad escolar. Y vienen con actividades y viene con una serie de premisas de autodefensa. Porque también es un punto importantísimo que me gustaría compartir en este momento. Creo yo que las instituciones públicas de gobierno, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, tenemos que pasar de un enfoque jurídico y judicializante de los derechos humanos a un paradigma de derechos vivos. ¿Y cómo se hace eso? Generando herramientas, generando insumos, posicionando la crítica social que hay allá afuera. Los derechos vivos no son los que vienen del Estado, es cuando el Estado hace caso a las exigencias colectivas que hay allá afuera. Y por lo tanto, en esta segunda parte recuperamos algo que se está haciendo en muchos espacios, que es el self-advocacy, o en español, autodefensa. Que la autodefensa nos organizamos, nos identificamos entre personas de un mismo grupo y vamos generando herramientas para otras personas. ¿Mm? ¿Cómo le hace una persona que tiene sospecha de ser autista y los referentes que encuentra en línea le asustan más porque le patologiza? Ah, pues hoy en día muchos espacios de Instagram, de TikTok, han generado espacios de educación, espacios de disidencia, espacios de un diagnóstico, una detección comunitaria desde la neurodivergencia. Entonces, esta segunda parte busca eso, aportar elementos a las niñas y juventudes para que puedan crear espacios de comunión. La verdad es que ahorita les voy a pasar rápidamente las páginas. Es una herramienta que creemos que va a ser muy útil. En 2015, CONAPRED hizo el primer glosario de diversidad sexual, al menos en la historia de la institución, y creemos que esta es la actualización a 2024 de conceptos, de términos, pero también de poner las voces de la gente. Es algo que creemos que es muy importante, que yo creo también en términos académicos que es muy valioso. ¿Cómo le hacemos para que las diferentes personas se sientan reconocidas, ¿no? Aquí viene la famosa galleta que les expliqué y un montón de herramientas que van a encontrar para ir situando todo esto.
Bueno, más o menos creo que me faltan 10, 15 minutos. No sé si voy ya muy apretada, Estefano, si no avísame, pero voy a aprovechar. Vas muy bien, Vidal. Tú adelante, no te preocupes, adelante. Bueno, conste, conste, porque también quiero que escuchemos a Pamela, porque creo que nos vamos a complementar muchísimo y esta comunión de ideas va a ser un reflejo muy claro de cómo nos estamos movilizando en diferentes espacios. Bueno, ya ahorita presenté un poquito lo que estamos haciendo en Conapred, nada más aquí el comercial de cierre de nuestra plataforma Conéctate .conapred.org.mx. Recuerden, inclusión y discapacidad ya no se va a llamar así, va a ser discapacidad, neurodivergencias y justicia social. Y diversidad sexual ya tampoco se va a llamar así, sino ya va a tener un reconocimiento de las orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones y características sexuales, muy vinculadas a la crítica desde el poder, ¿no? Esto estará disponible más o menos entre abril y mayo, y esperemos que sea del agrado de todas las personas. Fin del comercial institucional, y pues me gustaría como ahora compartir la parte como académica, la parte de que hemos encontrado, que hemos visto, personas que estamos tanto pues, en las instituciones públicas como en la academia, como movilizándonos, creando materiales. Y justamente en el marco de uno de mis posgrados creé esta herramienta que también compartiré en el chat para que cualquier persona la pueda ver en cualquier momento. Es una herramienta que tiene una serie de referencias introductorias al tema. Especialmente la diseñé para profesorado, para personas que están entrando al tema. Y lo que quiero con esta herramienta es, uno, bueno, vamos a irla viendo poco a poco, introducir que sí, es una realidad muy fuerte la violencia y desigualdad que estamos viviendo personas sexodisidentes en el aula. En la segunda pestaña voy a explicar qué es sexodivergencia, neurodivergencia y dominación. Y a partir de ahí ya van como una serie de problematizaciones. Vamos a ver qué tipo de problemáticas vamos a tener personas neurodivergentes y sexodivergentes en el aula. ¿Cuáles son las exclusiones? Fíjense este dato, ¿no? Porque también hay que decirlo. Cuando hablamos de neurodivergencias, no hay datos estadísticos a nivel global, al menos en México. Los referentes que tenemos son desde activismos. Es muy difícil todavía medir a las personas neurodivergentes para que recordemos a toda la audiencia. ¿Quiénes somos las personas neurodivergentes? Somos aquellas que diferimos de la norma típica del neurodesarrollo. O sea, mentes atípicas, que podemos ser autistas, atención diferenciada mal llamada TDAH, personas con dislexia, personas límite de personalidad, personas que viven con esquizofrenia y otras tantas identidades. En México todavía todas estas están más del lado clínico que del lado de identidad cultural. Por lo tanto, vamos a encontrar que muchas de las movilizaciones neurodivergentes no han sido reconocidas en los espacios institucionalizados como identidades culturales en lucha, en movilización. Fíjense este dato, Autiblog, una de las referencias académicas y de activismo más importante, hizo una encuesta en 2023 en el que participaron 156 personas autistas. Les hicieron una serie de preguntas y fíjense estos datos escabrosos. 9 de cada 10 autistas, ya no hablemos del resto de neurodivergencias menos conocidas, no recibieron adaptaciones durante su etapa educativa. Eso quiere decir que si muchos de nosotros estuvimos con crisis sensoriales, crisis emotivas, crisis de sobrecarga social, no recibimos ningún ajuste. Se nos dijo que éramos caprichosos y berrinchudos. Se nos dijo que somos personas que no sabemos manejar la presión y el estrés social, pero no se hizo ningún ajuste. Y aquí viene otra reivindicación desde la no discriminación crítica. No podemos poner el peso en las identidades disidentes. Tenemos que poner el peso del cambio en toda la sociedad en lo general. Y fíjense este dato que también se relaciona con sexodisidencia, que cabe decir, no es un dato que tengamos en muchas fuentes, pero se dice en muchas investigaciones de corte británico y estadounidense que casi el 40% de personas neurodivergentes también somos sexodisidentes. O sea, ¿sí? Somos autistas y gays, AD y lesbianas. Entonces tenemos estas indicaciones bien cercanas, pero si ya era un problema no tener el proceso de educación sexual de manera clara para las sexodisidencias,
para las neurodivergencias es peor, por algo que seguramente han escuchado. Las personas con discapacidad supuestamente no tenemos sexualidad. Y como supuestamente no tenemos sexualidad, pues ¿para qué sirve la educación sexual para nosotros, no? 2 de cada 3 personas de las que investigó Autiblo consideró que su educación sexual fue insuficiente o muy deficiente. Imagínense, ¿cuántos abusos sexuales se dieron en el entorno escolar? Ustedes van a decir, no, Vida, ya te estás confundiendo, ¿cómo el abuso en el entorno escolar? Desafortunadamente, muchas de las personas que han hecho activismo en México y en otras partes de América Latina han hablado de la violencia sexual en las escuelas. Y es algo que tenemos que todo el tiempo hablar. Han habido desde actos de bajarle los pantalones o las faldas, la ropa interior en frente de todas las personas, a chicos, chicas y chiques sexodisidentes, hasta prácticas de intentos de violaciones o violaciones consumadas. No podemos seguir dejando de lado este tipo de problemáticas. ¿Qué otro tipo de cuestiones vamos a encontrar? Bueno, en términos de acción pública, hay marcos normativos insuficientes. Por ejemplo, si ustedes ven la ley de autismo mexicana, nos siguen viendo de manera como un déficit, un trastorno, alguien insuficiente. La capacitación a personal administrativo y profesorado no siempre está a la altura de la actualidad de estos temas. Hay narrativas profundamente sexistas, capacitistas y abiertamente odiantes que nacen en la sociedad, pero se siguen creando y se siguen aumentando en el entorno escolar. Entonces también hay que hacerlo y hay que verlo de manera muy importante. Y por otro lado, pues lo que decíamos al inicio, no se reconoce que existimos niñeces, juventudes, personas disidentes que podemos hablar en primera persona. ¿Qué significa que la disidencia esté silenciada? Bueno, significa que muchas de nosotras y nosotros cuando llegamos a las escuelas podemos vivir diferentes tipos de riesgos. Por ejemplo, que no asuman nuestros pronombres, que no reconozcan nuestros nombres de autoascripción, que no respeten nuestras expresiones de género, que existe invalidación, que se burlen de nosotras, que transparenten nuestra información y nuestro derecho a la privacidad. También que no nos sintamos seguras y seguros, que no nos dejen participar o, lo más evidente, de tanta violencia terminamos desistiendo y nos vamos, porque no meramente deserción escolar, es una exclusión, y hay que decirlo con sus letras. Cuando hay exclusión escolar, la persona es orillada a ello, es mandada a un espacio de violaciones a derechos. Las escuelas, creemos, no están suficientemente preparadas. Vamos a encontrar una serie de circunstancias, por ejemplo, aquí tenemos a encontrar que muchísimas personas con discapacidad, no solamente neurodivergentes, no están ingresando a las escuelas, ni siquiera a la educación básica. Ya no hablemos a la educación universitaria, que es como parte de toda la vocación de este seminario. Entonces, si no hay una continuidad en educación básica, secundaria, preparatoria en México, es posible que el ingreso a la universidad ya sea completamente difícil o que se complique a lo largo de la vida. ¿Qué otro tipo de cuestiones vamos a encontrar? Bueno, aquí, por ejemplo, INEGI en el 2022 nos reporta que el 24.8% de adolescentes con identidades sexuales y de género no normativas sintieron un trato diferente por sus modos o manera de comportarse. Imagínense llegar al aula y que meramente por llegar ya exista una diferencia de trato importante, insistente y totalmente volátil. Y ya vamos de problemas, pero vamos también a pensar cómo le podríamos hacer para construir educación disidente. ¿Cómo le podemos hacer para que no nos quedemos solamente en el problema, sino también pensemos en transformaciones? Fíjense que una de mis referencias que más me gusta a términos personales es Nick Walker. Es una persona autista, trans, que reúne estas disidencias. Y en uno de sus libros, Neurodiversity, Paradigm, Autism, Empowerment and Postnormal Possibilities, desafortunadamente no está traducido en español, pero es un texto muy bonito, nos habla de una serie de emergencias para poder transformar todo esto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que la educación no sea, como es, más bien? Uno, superar el enfoque de patologización. No podemos seguir utilizando referentes clínicos en el espacio educativo. Seguimos creyendo en biología que nos enseñaron en los años 20, 30, 40,
Yo sigo escuchando en los talleres educativos personas que dicen hombres y mujeres, así es la biología. Y cuando les dices, la biología es más compleja porque al menos hay 6 características sexuales que nos diversifican, que hacen cuerpos diversos, y quedan como de, ya mi argumento se cayó, ya no funciona, ¿qué hacemos ahora? Hay que romper con la patologización. Segundo punto, es importantísimo que a personas sexodisidentes y neurodivergentes se creen espacios de cuidado, donde nos crean cuando vivimos violencia, donde abracen nuestra diversidad y donde se reconozca que somos más propensas a vivir exclusiones y desigualdades. Tercer punto, es sumamente valioso que así como sucedió en la causa sexodisidente, donde empezó a hablarse de la cultura, de la identidad, de la autoascripción, también demos el salto en la neurodivergencia para posicionar este tipo de temáticas. Cuarto punto, no podemos seguir reforzando con nuestro método una práctica educativa de opresión. Y aquí es sumamente importante. ¿Cómo será una práctica educativa de opresión? Con lo que dices, con el método que practicas, con los contenidos que difundes y con la forma en la que reconoces cada voz que está en tu aula. No te cuesta nada utilizar sus pronombres. No te cuesta nada decirles por su nombre. Realmente puedes ser una persona transformadora en el espacio educativo. Quinto punto. ¿Será? Vidal, ¿Ah? para la interrupción brevísimo, quería decirte si te parece tomar unos 5 minutos más y Claro que sí. luego ir cerrando para también dialogar con Pamela. ¿Te parece un tiempo conveniente? Perfectísimo. De hecho, yo estaba Gracias. pensando que estaba en el límite, así que te agradezco mucho que me pongas el tiempo. Quinto punto, para ir cerrando esto, la importancia de ya no más lecturas condescendientes. ¿Ah? Y esto es sumamente también importante en la defensa de los derechos humanos. No somos sujetas que requerimos una atención especial. No somos personas que requieren de una atención específica. Somos igual que el resto de personas. Simplemente estamos pidiendo ajustes. Estamos pidiendo que los derechos se protejan en el entorno educativo. Sexto punto, personal docente, administrativo, recuérdalo, la escuela sigue siendo un proyecto de exclusión en muchos sentidos. Tenemos que hacer todo lo posible para cambiarlo. Yo me maravillaba con las sesiones pasadas cuando iban contándonos de cómo la escuela refuerza estas ideas del Estado-Nación, del racismo sistemático, de la lectura de las personas indígenas. Y ahora cuando yo hacía esta presentación me recordaba, pues prácticamente ese sistema escolar muchas veces también refuerza el sistema capacitista y sexista que habíamos visto también en términos racistas y de clase en sesiones anteriores. Séptimo punto, será central que todo el momento nos animemos a que las personas hablen dignamente de quiénes son. Todavía en muchos espacios laborales y educativos, cada vez hay más visiones de, pues dicen que el profesor tal es gay, pero hay muy pocos profesores, profesoras, personas no binarias que hacen el profesorado, que abiertamente se convierten en referentes para sus alumnos y alumnas. Esto también puede ser un cambio de vida importantísimo. Y bueno, ya nada más para ir cerrando, me gustaría justamente rescatar que parte del trabajo en sexodivergencias, en neurodivergencias, es mucho de recordar pues otro tipo de visiones en derechos humanos, en la cuestión curricular y diversa, el adaptar las perspectivas de educación y sexual integral al contexto en el que estamos, hablar de la pertinencia cultural y especificidad, porque ahorita nada más crucé dos cosas, pero ¿qué pasa de las personas indígenas neurodivergentes sexodisidentes? Y es así como de quién les conoce, ¿no? Pero es importantísimo hablar de ellas o de las personas en movilidad. También hablar de la importancia de lo que nos decía Bell Hooks, que pues, ya pueden notar que es mi mayor inspiración en lo general, que decía que la escuela debe ser universal por los esfuerzos de la comunidad educativa. Y con esto me gusta ir cerrando para poder escuchar a Pamela, escuchar también sus comentarios y preguntas. Para mí, durante todos los años que he estado trabajando estos temas, acompañando procesos, reivindicando causas, creo yo que lo más fuerte que tenemos para resistir a la discriminación no son las instituciones o las leyes, es la presión de comunidad.
Y la creación de comunidad parte de la información, parte del cuidado, parte de hacer un amor politizado. Y amor politizado no me refiero a abraza a la gente que tienes a tu alrededor, me refiero a cómo puedes hacer que otras personas no solamente sobrevivan, sino vivan en dignidad. Y me parece que es el punto en el que yo he aprendido de mis compas sexodivergentes y neurodivergentes. A pesar del dolor, a pesar de la supresión, a pesar de los intentos constantes de querer acabar la vida, seguimos aquí. Y vamos a hacer vida en otros espacios. Y vamos a crear una emergencia aun cuando ya no estemos en los lugares en los que estábamos. Vamos a existir a pesar de lo que hicieron de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vidal, que, qué interesante y profunda presentación nos has brindado. Estamos muy contentos, contentes de haberte escuchado. Y vamos a continuar con Pamela, que seguramente podrá integrar tus reflexiones desde su locus de enunciación. Adelante, Pamela, bienvenida. Muchas gracias, Estefano, y gracias, Vidal, también por todo lo que nos comparte. Intenté ir integrando las ideas que yo ya traía más o menos pensadas para ir haciendo aquí un diálogo, ¿no? Y que no se vieran como dos fragmentos. Vamos a ver si lo logro. A mí me gustaría iniciar recordando que específicamente voy a hablar del entorno universitario, ¿no? Las disidencias de sexo y género. Las disidencias de sexo y género que estamos en el espacio universitario, ¿no? Es mi línea y es también desde donde yo puedo compartir, ¿no? Personal y académicamente. Y diría, y aunque algunas veces voy a hacer alusión a otros niveles educativos, me centraré en la educación superior. E iniciaría diciendo y recordándonos que la universidad, hasta no hace algunas décadas, era un espacio creado para hombres cis heterosexuales, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Es decir, en México, ¿no? En las mitades del siglo anterior, pues no había cabida o no estaba pensado el espacio universitario para las mujeres, ¿no? Entonces, si ustedes y bueno, y si no estaba pensado para las mujeres, tampoco estaba pensada para los hombres heterosexuales, ¿no? Para las mujeres lesbianas. Entonces, sí me gustaría traer a colación esta reflexión porque de alguna manera la educación superior que tenemos ahora es pues una educación superior cis heteronormada como reflejo de la sociedad en la que estamos, ¿no? Sé que este término de lo cis heteronormado es un término ahí como que quizás algunas personas no ubican, pero básicamente tiene que ver con la expectativa que existe de manera social, ¿no? Y no solo social, sino también está en las leyes, está en la cultura de que las personas seamos cisgénero y heterosexuales, ¿no? Hay una expectativa, ¿no? Las personas te ven y pues jamás salvo que vean algunas cuestiones muy estereotípicas, ¿no? De la diversidad sexual, pero finalmente asumen, ¿no? Asumimos la orientación sexual de las personas y desde luego la asumimos como lo heterosexual, salvo que veamos algo de algún estereotipo, ¿no? Por ejemplo, si vemos a un hombre afeminado, dicen, ah, ¿no? Seguro es gay, ¿no? O a una mujer masculinizada o con una expresión de género, con lo que nos platicaba ahorita Vidal de la galleta, con una expresión de género masculinizada, ah, pues es lesbiana, ¿no? Entonces, pero de ahí en fuera, asumimos que todas las personas que no presentamos algún rasgo así, pues es heterosexual, ¿no? Entonces, justo de eso trata la cis heteronorma, de pretender que todas las personas somos heterosexuales, y lo cis tiene que ver con todas las personas cisgénero, que las personas cisgénero son esas personas que su identidad de género es, digámoslo así, corresponde con la, el sexo asignado al nacer, ¿no? Que les asignaron, ¿no? Es decir, mi sexo asignado al nacer, ¿no? Soy una mujer y entonces mi identidad de género es femenina, entonces soy una persona cisgénero,
¿no? Entonces, bueno, partamos desde ahí, ¿no? La universidad como un espacio aún, con todo lo que ya nos platicó Vidal, cis, heteronormado, y que ahí se mueven los contenidos, las actividades, los recursos que yo uso, los autores, las autores, los autores, ¿no? Las biografías de las personas. Entonces, esa sería como la primera cosa que me gustaría dejar ahí, que nos acordemos también, ¿no? Que como el feminismo también nos dijo, pues la universidad era para hombres, ¿no? Sí, y para hombres cis, heterosexuales, y le podría agregar, ¿no? Sin discapacidad, blancos, etc, etc. Entonces, de alguna manera tenemos esa herencia. Y la otra, y ahí me sale el posicionamiento sexológico, que la universidad, ¿no? Y las instituciones educativas en general nos desexualizan cuando entramos a esta institución, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Los temas, todas las luchas que hay por la educación de la sexualidad integral, y bueno, pues seguimos en el camino, la resistencia, que sí haya, que no haya, que estos temas sí, que estos temas no, que en los libros de texto cómo vamos a poner eso, pero algo que sí es real es que la escuela, en cualquier nivel educativo, sigue siendo un espacio que como que pareciera que las personas dejamos la sexualidad antes de entrar, ¿no? A los espacios. Entonces, no se habla, ¿no? De algunas prácticas sexuales, no se habla de placer, no se habla. Y evidentemente, si de las prácticas hegemónicas heterosexuales no se hablan, pues imagínense, ¿no? Las prácticas sexuales lésbicas, ¿no? O sea, ni imaginar, ¿no? El tema de las prácticas sexuales en personas intersex. Entonces, creo que esas dos ideas con las que quería arrancar, imagínense lo complejo que puede ser todo esto, ¿no? Por un lado, como esta expectativa social, ¿no? De las personas cisgénero y heterosexuales, y por otro lado, la escuela como un espacio donde hay avances, tampoco quiere decir que no, ¿no? Pero sigue habiendo cierta dificultad de hablar, ¿no? Y si hablamos de sexualidad, pues hablamos de reproducción, ¿no? Hablamos de, si bien nos va del uso de condón interno y externo, pero, ¿no? Hay personas que quizás esas prácticas o esos, inclusive esos materiales, pues a mí no me sirven, ¿no? Entonces, creo que es importante partir de ahí, o bueno, yo quería partir de ahí, entonces ¿qué sí sucede en los espacios escolares? Sí hay ya lo decía Vidal, hay un disciplinamiento del cuerpo, ¿no? Me gusta mucho hablar desde las pedagogías queer, ¿no? O sea, la escuela en general es disciplina el cuerpo, ¿no? Cómo hay que llevar el cabello, el tema de la higiene, si puedo ir al baño o no. Digo, creo que todavía existen instituciones donde hay que pedir permiso para ir al baño. Si ustedes ven, hay un disciplinamiento del cuerpo, ¿no? Y con ello también, si pienso en la heteronorma, hay un disciplinamiento de los deseos. Con esto que ya decía Emanuel, o sea, bueno, si eres, ¿no? O pareces, o sea, está bien, pero como que no se te note, ¿no? O aquí en la escuela no. E inclusive, ¿no? Las personas disidentes también dicen, o sea, sé que en la escuela no. O sea, yo en la calle no ando vestida así, ¿no? O vestido así, dicen algunas personas. Pero sé que en la escuela no lo puedo hacer, ¿no? O sea, ¿por qué en la escuela no podemos ser quienes somos? ¿No? Entonces, sí, esto de seguir pensando a la escuela como un disciplinamiento del cuerpo, ¿no? El tiempo que pasamos sentadas en una silla, así atentas para, ¿no? Bueno, sí atentas para estar ahí presente, pero en realidad es como, quizás hay veces que ni es tan cómodo estar en esas posiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo también ocupamos las aulas? Y también ahí diría que basado en todo esto, pues cómo son justo las experiencias escolares que nos decía Vidal, ¿no? Hay estadísticas ya que han puesto el centro en cuántas personas que no se atreven a decir, ¿no? Soy parte de las disidencias, o soy gay, o soy lesbiana, ¿no? O soy trans, o soy, por el miedo, ¿no? Que genera, ¿no? La diferencia en un espacio, pues no segura. Bueno, esto del tema de sexualidad, si no es en la escuela, no sé en dónde lo platicamos. Bueno, hay otros muchos espacios, ¿no? Pero hacerlo de una manera segura, hablar de los placeres, hablar de los deseos, de una manera abierta, donde todas las personas puedan expresarse, creo que es un reto ahí que es importante tenerlo.
De ahí me voy a brincar un poco a este tema de las violencias, ¿no? Las violencias escolares. Y si bien todas las estadísticas tienen que ver con, pues se sufrió agresión física, ¿no? Alguien insultó, alguien discriminó, también están todas estas violencias simbólicas que son mucho más sutiles y que a veces son imperceptibles, inclusive para las personas, ¿no? Que estamos desde las disidencias. Y creo que ahí todavía falta un montón de trabajo por hacer, ¿no? Por este reconocimiento de la violencia simbólica, ¿no? Por esto que ya decía Vidal, ¿no? El no estar en los contenidos de los planes de estudio, ¿no? El que todos los contenidos que me muestran pues son personas heterosexuales con biografías heterosexuales, ¿no? Maestros heterosexuales. ¿No? Habemos quienes más abiertamente lo platicamos en clase, ¿no? Que somos desde la disidencia y eso genera también otra dinámica que creo que es interesante, pero bueno, eso es otro tema hacia el tema de docentes LGBT, pero bueno, no me siento representada, ¿no? Todos los contenidos. O cuando hay algunas actividades, por ejemplo, algo que he visto en la literatura es la mayoría de las actividades que suceden en las instituciones de educación superior tienen que ver con los colectivos estudiantiles y está muy bien, ¿no? Está muy bien que existan los colectivos, que haya movilización, pero ¿qué sucede con el reconocimiento institucional? ¿No? ¿Qué sucede con la presencia de autoridades o los pronunciamientos de autoridades en fechas, ¿no? Importantes, por así decirlo, o cuando sucede alguna situación de homofobia, ¿no? Algún crimen de odio, que hay muchos, ¿no? Todavía, lamentablemente. Entonces, pensaría que también ver cómo vamos hacia allá, hacia el tema de la violencia simbólica, ¿no? Las formas en que evaluamos, ¿no? Yo no trabajo el tema de neurodivergencias como Vidal, pero la forma de evaluar nos estandariza a todas las personas, ¿no? Entonces, creo que también son cosas que hay que revisar. Por otro lado, también decirles, y esto también ya tiene que ver más con con mi línea, que sí hay bueno, hay esfuerzos, no lo suficientes porque seguimos hablando del tema y seguimos con estas estadísticas de discriminación, ¿no? De estudiantes LGBT abandonando las instituciones, pero también a mí me gustaría llevar la reflexión qué pasa, ¿no? Con docentes y colaboradores LGBT, ¿no? Lo que más hay tiene que ver con estudiantes y creo que está bien, ¿no? De pronto como que las instituciones de educación superior nos volcamos como a la formación del estudiantado, pero también creo que somos comunidades universitarias donde también estamos docentes LGBT, colaboradores LGBT y también ahí hay cosas que revisar, estudiar y preguntar, ¿no? ¿Qué están necesitando estas personas? Porque quizás también eso nos puede ayudar a hacer un entorno más inclusivo para las personas de la disidencia sexual y de género. Hay cosas bien interesantes sobre estudios que se han hecho con docentes LGBT, ¿no? ¿Cómo es su experiencia? ¿Por qué no salen del closet? ¿Por qué a veces no se sienten seguros? Y aquí quisiera decir también que el tema de los colaboradores y docentes, sí, el tema de la violencia escolar hacia estudiantes está, pero también hay violencia escolar entre estudiantes, o sea, es decir, entre pares, ¿no? También hay violencia escolar en el sentido de estudiantes a docentes, ¿no? Recuerdo muy bien en algún taller de los que tenemos en el diario y ahorita les platicaré un poquito de eso, eh, que el taller era sobre aulas inclusivas, diversidad sexual y algunas intersecciones. Me acuerdo bien, un docente llegó y me dijo, yo soy gay, soy abiertamente gay y yo no vengo a saber cómo necesito tratar a mis estudiantes, porque ya sé, más bien vengo a saber qué hago a veces con estudiantes de grupos conservadores, ¿no? Cuando yo me muestro abiertamente gay. Entonces creo que esto es multidireccional, ¿no? Es entre pares, es de docentes a estudiantes, es de estudiantes a docentes y de, ¿no? También colaboradores a estudiantes y entonces hay más líneas que revisar por ahí y creo que esas también no las hemos revisado bastante, ¿no? También decirles, me gusta, bueno, y generalmente cuando hablo de estos temas, hablo de inclusión de las disidencias de sexo y género, pero también creo que estamos muy centrados todavía y centradas en el tema de violencia, ¿no? Cosa que creo que sigue pasando y hay que seguirlo hablando y hay que seguirlo visibilizando. Pero también me gusta más este término, en vez de inclusión, me gusta el término de participación plena, ¿no? Que esto tiene que ver
con trabajos de educación inclusiva y el desarrollo teórico que han hecho, ¿no? De diversos posicionamientos, que todavía no estamos ahí, pero quizás habrá que empezarlo a vislumbrar como, porque la inclusión todavía tiene un rasgo de exclusión, que es importante decirlo y que es importante nombrar. Pero si empezamos a decir participación plena, es decir, cuáles son las formas que tenemos que encontrar para que todas las personas que están en el espacio educativo tengan las mismas oportunidades, si es lo que quieren, ¿no? Porque aquí hay quien diga, ay, no, yo soy lesbiana y háganle como quieran en los grupos y hagan lo que sea, porque yo, la verdad es que no me interesa. Pero puede haber quien sí, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos desde la participación plena para crear los espacios donde todas las personas podamos participar de manera como queremos hacerlo, ¿no? Y no sintiendo como todas estas cuestiones que ya platicaba Vidal. Un poquito lo dejo por ahí porque generalmente hablamos de inclusión, creo que estamos en ese momento, ¿no? Como reconociendo la exclusión y está bien, pero quizás ir, como empezar a pensar en estos discursos más de la participación plena. También platicarles un poquito que con estos temas de centrándonos mucho en la violencia, como ya también lo decía muy bien Vidal, el mayor reconocimiento de la misma población LGBT respecto a las acciones que hacen las instituciones es, hay reglamentos, hay protocolos, ¿no? De atención a la violencia de género o a la discriminación, pero pues es como que de pronto es lo único que hay, ¿no? No hay otra cosa. Entonces, y bueno, y también hay poca confianza en algunos casos respecto a que eso se llevan a cabo de manera correcta, cuidada, ¿no? O sea, como voy y denuncio y si va a pasar algo o no va a pasar algo, ¿no? Entonces, quizás también este centro que tenemos hacia la violencia, pues como decía Vidal, que creo que eso es lo que entendí, como esta idea de ir penalizando, ¿no? Las acciones y no pensar más bien en otras cosas, ¿no? Pero bueno, ese es como el mayor reconocimiento y bueno, ahí también ahí hay una legislación, ¿no? Que va solicitando esto, ¿no? Que las instituciones de educación superior tengamos protocolos para la atención de la violencia de género, ¿no? No. Sí, la perspectiva de género en las leyes mexicanas todavía tiene una perspectiva binaria, eso también es importante decirlo, ¿no? Y cuando digo perspectiva binaria, quiero decir, habla sobre la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces, pues ahí donde quedamos, ¿no? Eh, las disidencias de sexo y género. Pero también hay otras leyes, por ejemplo, México tiene una ley del reconocimiento a la población LGBTI más, que tiene una definición ya, ¿no? Dice algo así como atender la desigualdad entre hombres, mujeres, y creo que dice diversidad de sexo genérica. Entonces también revisar como muchas cosas también de las que seguimos haciendo desde las universidades, pues es binaria. No estoy diciendo que sea un caso en particular, estoy hablando como del conjunto más o menos de la educación superior. Ahorita puedo platicarles un poquito más de algunas cosas que sí suceden en la Ibero. Pues sí, esta cuestión que sigue pasando de no consultarles a las mismas personas. Hay veces que en las instituciones no se sabe cuántas personas LGBT hay. La UNAM hizo un primer como sondeo bien interesante de cuántas personas LGBT había, cuántas eran docentes, cuántas estudiantes, quiénes son estudiantes más o menos que estudian. Entonces creo que está ahí interesante, pero claro, ¿no? Primero hay que saber pues cuántas personas hay, qué identidades, qué orientaciones. Me acuerdo que está muy interesante el de la UNAM porque además salieron muchísimas orientaciones sexuales, ¿no? No solo las que conocemos de sexual, bisexual, homosexual, sino hay, o sea, la diversidad va mucho más allá, por eso el más del acrónimo LGBTTTIQANB más, ¿no? Y entonces creo que eso es importante y pues la poca también, sí, la disposición a acercarse y decir, pues que cómo se integra también a la diversidad sexual en la toma de decisiones, en la construcción de las políticas, de los programas, ¿no? De otras cosas. Como bien decía Vidal, no es que se necesite una política específica, porque hay instituciones que la tienen, y creo que también es una buena posibilidad, pero más bien cómo hacemos las que ya tenemos, ¿no? O cómo construimos políticas, programas desde todas las personas, ¿no? Donde todas estemos de manera más cómoda o lo que necesitamos. Y bueno, si falta camino por recorrer para la visibilidad, coincido con lo que decía Vidal sobre la capacitación. A veces la capacitación pues, puede ser no necesariamente con temas como más hacia la actualidad.
hay una fuerte a veces patologización, ¿no? De las disidencias de sexo y género. Por ejemplo, hay veces como que en algunos programas de estudio dicen, no, es que sí hablamos de las personas trans. Pues sí, pero lo hablas como una patología, ¿no? Entonces es como, a ver, ¿no? Cuando lo incorporamos, ¿cómo lo estamos incorporando también, ¿no? Y bueno, ya ni les cuento de la investigación, ¿no? La investigación en los espacios académicos todavía relacionados a estos temas tiene inclusive como barreras y algunos obstáculos en la educación superior. No estoy diciendo que en todas las universidades, pero sí sigue. Los temas de sexualidad, ¿no? Y de diversidad sexual siguen siendo temas incómodos, ¿no? Como cómo vamos a hablar de eso, cómo vamos a estudiar de eso. Entonces creo que también es algo importante de decir que sigue pasando. También decirles, ¿no? Por mi propia condición, pues sí, ¿no? No es lo mismo hablar de población LGBT en el espacio universitario, porque ahí estoy hablando de un conjunto de personas, pero ahí están muchas posibilidades, demasiadas, ¿no? Y entonces sí, desde luego, ¿no? En los movimientos de diversidad sexual, quien se llevan a veces el papel, pues son los hombres gay, ¿no? Cuando alguien dice diversidad sexual, como que de pronto pensamos en hombres gay y en realidad estamos las mujeres lesbianas, las mujeres pansexuales, las personas no binarias, o sea, hay muchas más posibilidades, ¿no? Y entonces de pronto los esfuerzos, ¿no? Y esto es de pronto ahí en el inconsciente, los esfuerzos que se hacen en materia de diversidad sexual o en el nombre de la inclusión de las disidencias de sexo y género a veces solo son contemplando a los hombres gay. Desde luego esto no causa ningún asombro, por decirlo así, en una sociedad todavía patriarcal, ¿no? Entonces, eso también sucede al interior de las poblaciones LGBT y más. Entonces, eso hace también un reto más, ¿no? Es decir, no solo tengo que estar pensando en hombres gay, tengo que estar pensando también en las personas lesbianas, ¿no? En las personas trans, en las personas... Y bueno, y ahí también estaría el tema que también ya Vidal lo dejó como muy claro, las posibles intersecciones que existen con ello, ¿no? Si soy una persona, ¿no? De la disidencia sexual y de género, también con alguna discapacidad, o soy migrante, o, ¿no? Con diversidad corporal, bla, 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 bla. Entonces, se multiplica el tema. Pero sí, dejar como muy claro, porque de pronto hablamos de la diversidad, de las disidencias sexuales y de género como un conjunto, y híjole, dentro de ese conjunto les puedo decir que hay diferencias enormes. Y bueno, y cuidar, ¿no? Cuidar de las cosas que visibilizamos más, que en general son hombres gay. Ponía yo aquí mujeres lesbianas, las personas intersex también, ¿no? Casi no son visibilizadas en los espacios educativos. Em, Déjenme ver qué anoté, qué más anoté. También coincido esta otra limitación que ya nos platicaba Vidal respecto a cuando se piensa en disidencia sexual y de género, solamente hablamos de orientaciones sexuales y de identidad de género, cuando en realidad hay muchas más posibilidades, ¿no? Qué bonita la nueva galleta de jengibre, yo no la conocía. Este, quiero mostrarles una esquemita que yo uso para platicar justo de disidencia sexual y de género, donde tenemos que entrarle a otros temas y no solamente esos. Un segundito. Que bueno, creo que me gusta más la galleta y la voy a adoptar, pero ¿ya se ve? Sí. En este esquema, esta matriz a mí me gusta de una académica de Estados Unidos, pero me gusta porque justo abre la conversación, bueno, y es desde hace tiempo, a decir que acá está, que la orientación, cuando hablamos de diversidad sexogenérica, no solo estamos hablando de las personas no heterosexuales o las personas que no son cisgénero, es decir, las personas trans, no binarias, etcétera. Sino también hay otras dos vertientes que tienen que ver con la diversidad sexogenérica, si lo queremos ver así, que tiene que ver con lo que hemos llamado la orientación relacional, es decir, no todas las personas nos vinculamos afectivamente o tendríamos que vincularnos afectivamente de la misma manera, ¿no? Y aquí traigo a colación
como estos temas que están últimamente, y no digo últimamente porque apenas estén, sino porque están teniendo más visibilización, las no monogamias consensuadas, el poliamor, la anarquía relacional, ¿no? Estas otras formas que vimos, que dijimos, ah, claro, no solo la monogamia como sistema, ¿no? Es una forma de relacionarnos. Y la otra, que todavía hemos entrado menos, pero también la vi ahí en la galleta de jengibre, es la orientación erótica, ¿no? A asumir que todas las personas obtenemos placer, bueno, uno, que todas las personas queremos placer sexual y pues no, ¿no? Hay personas asexuales que dicen, para mí, ¿no? Y bueno, hay muchos matices, ¿no? Pero para mí eso no es tan importante o no es tan importante en este momento y no, y como esta cultura como de que hay que tener relaciones sexuales, deseos, orgasmos, bla, bla, pues no es para todas las personas, ¿no? Entonces, también la orientación erótica es decir, no para todo mundo, ¿no? Es esto, y hay prácticas sexuales. Esta autora que se llama de apellido Twist habla, esta está la traducción, pero habla de prácticas kinky y prácticas no kinky, ¿no? La traducción no me encanta porque se refiere a lo excéntrico, ¿no? Y de pronto lo excéntrico quizás no es la mejor palabra para definir otras prácticas sexuales que las personas están teniendo, ¿no? Las prácticas de sadomasoquismo y algunas otras varias, ¿no? Entonces, a mí me parece también que como de los retos es entrarle también a estos otros dos temas. Vi que también ahí la galleta de jengibre los trae, lo cual me da mucho gusto porque de pronto nos volcamos a pensar la diversidad sexual solo hacia la orientación sexual. Déjenme quitar esto. Bueno, esa sería otra, como pensando ya como en los retos. Eh, bueno, les platicaba yo esta cuestión de hacerlo, quizás una forma de hacer, ¿no? O de tomar partido sobre estos temas son las pedagogías queer, ¿no? Estas pedagogías que, que ponen al centro el cuerpo, pero no para disciplinarlo, sino para reconocerlo con sus formas, sus deseos, eh, sus sentires, ¿no? Sus condiciones y cómo también esos cuerpos son cuidados en la escena educativa, ¿no? Creando espacios seguros y afectivos en, en los espacios escolares y también las pedagogías queer buscan ser este espacio donde se hace alianzas, si bien las pedagogías queer ponen al centro el tema de las disidencias de sexo y género, hacen alianza con estas otras intersecciones como, ¿no? El tema de los movimientos de discapacidad, ¿no? Los movimientos en contra de la gordofobia, antirracismo, etc., 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 ¿no? Entonces, decir como, hagamos como una alianza porque todos estos movimientos tienen que ver también con, pues, con los cuerpos, ¿no? También otra cosa que me parece interesante, bueno, importante decirlo aquí como los retos, lo que yo les decía, ¿no? Reconocer desde la academia el trabajo muy avanzado que se ha hecho desde los activismos, lo que tenemos en las leyes, lo que hacemos en las escuelas es desde ahí. Y de pronto sí hay cierto desdén con el trabajo de los activismos, ¿no? Creo que en quienes hacemos trabajo académico, pues está todavía mucho más abiertos traer esos temas recopilar, ¿no? No pensar que la investigación, ¿no? Solo se hace en los centros de investigación, en las academias, sino esta posibilidad de abrir, ¿no? Abrir las universidades y en general las instituciones educativas. Y bueno, rápidamente les podría, no sé cómo voy de tiempo, un poco solo decir el tema de la Ibero, Si decir, quieres, Pamela, yo creo que tómate otros 5 minutos sin ok, problema. Te seguimos escuchando, con mucho gusto. perfecto. Sí, ya solo quiero cerrar como lo que sucede en la Ibero, que nos parecía interesante platicarlo y comentarles un poquito lo que se hace desde algunas áreas, ¿no? Yo estoy específicamente en una y seguramente habrá mucho más que, que se pueda decir, pero por ejemplo, en este caso, en la Ibero, hay una política clara, ¿no? De temas de género que incluyen a las diversidades sexogenéricas, ¿no? Hay un reconocimiento, hay un discurso, ¿no? ¿no? Nos faltan todavía cosas por hacer, pero estamos como en ese camino, hay un posicionamiento abierto, ¿no? Y puedo
no, tampoco la idea es como comparar con otras universidades, pero hay otras universidades donde la palabra no cabe, ¿no? La disidencia o diversidad sexual son palabras que no caben, ¿no? En la Ibero sí estamos en esa, pues en esa idea, ¿no? Específicamente a mí me ha tocado colaborar con la formación docente en relación a los temas de aulas inclusivas, con el tema de diversidad sexual y perspectiva de género. Y justamente este año trabajamos una propuesta donde a lo largo del semestre de primavera, con este semestre que estamos terminando, donde la intención, el centro era diversidad sexual, pero buscando la intersección con discapacidad, ¿no? Es decir, cuando se unen, ¿no? Estos temas y cuando los vemos juntos, ¿dónde están los puentes? ¿Dónde están las relaciones? O sea, ver lo que hay en medio o la parte en donde se juntan estos temas, ¿no? Entonces, también lo mismo sucedió con el tema de sustentabilidad, que si bien no es una intersección, es uno de los temas transversales que suceden en la Universidad Iberoamericana, y con esta intención de no ver el género y la sustentabilidad, sino dónde está el puente, ¿no? Hay que ver el puente, dónde está lo que une a estos temas, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy interesante porque justo la idea era que docentes trabajaran sobre sus planeaciones docentes para el próximo semestre. ¿No? Es decir, qué ajustes después de estos contenidos, platicamos esto que ya nos dijo Vidal, ¿no? Que es el tema de identidad, expresión, ¿no? La diferencia, sigue habiendo muchísima confusión, ¿no? Entre la orientación sexual, la identidad de género y la expresión, ¿no? Se asume que si se es una persona, un hombre afeminado, pues que necesariamente tiene que ser gay, ¿no? Y pues no, ¿no? Entonces, todavía está como esa confusión de, bueno, pero pues, o ¿por qué si es gay, por qué no es afeminado, ¿no? Sigue habiendo como esa homonorma, me gusta de pronto decirle, ¿no? O que de pronto, ¿no? Las personas trans o su identidad de género, ¿no? No corresponde al sexo asignado al nacer, y entonces, bueno, pues que se opere, ¿no? Que se reasigne sexualmente, pues a lo mejor no quiere, ¿no? O sea, no tenemos por qué colocarnos de nuevo como en la cadenita, ¿no? De sexo, identidad de género, expresión de género y orientación sexual, sino hay múltiples posibilidades. Entonces, bueno, platicamos de esos contenidos, cómo ver también, verlo desde la perspectiva de género, ¿no? Desde un aspecto crítico, no binario, ¿no? Y bueno, pues ahí salieron cosas bien interesantes. Quienes son docentes creo que tienen mucho que hablar también respecto a la experiencia de lo que significa, ¿no? A veces entrarle a esos temas, que creo que también eso es interesante acompañarles y pues sí, ir sabiendo cómo se van sintiendo, porque se mueven un montón de cosas, ¿no? Cuando le entramos también a los propios prejuicios, ¿no? A las cosas que decía, yo no sabía que eso era así, no, yo pensé que sí era una enfermedad, ¿no? Yo puedo compartirles, yo no solo doy este tipo de talleres en Ibero, pero también he escuchado como todavía algunas ideas, como decía bien Vidal, respecto a seguir ligando, por ejemplo, el tema de la orientación sexual a los abusos sexuales infantiles, ¿no? Que es información que sabemos desde hace mucho que no es así, ¿no? O sea, porque eso sigue siendo patologizar, ¿no? Me gusta desde el campo sexológico, decimos que alguien me pregunta, oye, pero ¿por qué la gente es homosexual? ¿No? Es más bien, pues cuando sepamos por qué la gente es heterosexual, quizás sabremos por qué la gente es homosexual. Y si seguimos buscando por qué la gente es homosexual, seguimos patologizando y pues ese no es el sentido. Entonces, bueno, un poco platicarles que va así este taller como de acompañamiento, ya han salido cosas bien interesantes. También decirles que, por ejemplo, es un espacio que llegan varios y varias docentes LGBT, ¿no? También habla de la necesidad de tener un espacio para hablar desde ahí, ¿no? Desde cómo nos sentimos siendo docentes LGBT en ciertos espacios, quienes hablan abiertamente en sus clases, quiénes son, quienes no lo hacen, creo que también habría ahí algunas otras cosas interesantes que hacer. Y bueno, en la Ibero también está el programa de género e inclusión, ¿no? El nuevo centro que tenemos a partir de este año de estudios críticos de género, el doctorado de estudios críticos de género, que tienen una clara visión y enfoque hacia el reconocimiento de la disidencia de sexo y género. Estoy pensando también en la Dirección de Innovación Educativa, que es en el área donde yo estoy, ¿no? La revista o la revista que tenemos en el área. El siguiente tema tiene que ver con inclusión y hay una línea clara hacia el tema de LGBT, ¿no? La política institucional de igualdad de género, que también tenemos en la Ibero, donde, por ejemplo, hablamos claramente de sí, los reglamentos, protocolos, políticas, pero también el uso, ¿no? El uso del lenguaje inclusivo, pues en todo lo que hacemos en la universidad.
que los planes de estudio tengan perspectiva de género, etcétera. Y seguramente habrá muchas otras cosas más, ¿no? Que hacemos en la Ibero, pero bueno, compartir un poquito también desde dónde estamos haciéndolo. Y bueno, pues por mí, creo que ahora sí ya sería todo, las ideas que traía. Sí, Pamela, muchas gracias. Eh, Seguramente tus reflexiones también están resonando en Vidal y en este sentido, antes de abrir al diálogo con las personas que están asistiendo, yo también quisiera devolverle la palabra rápidamente a Vidal para una primera reacción ante lo que plantea Pamela. Gracias, Estefano, y gracias, Pamela. Yo creo que hay un punto donde me siento bien conmovido y también donde me conecto bastante, sobre todo al mirado más académico, mirado más activista, que inclusión no es suficiente. A mi forma de ver, justamente estoy muy de acuerdo con Pamela. Ya tenemos que empezar a hablar de otro tipo de destinos utópicos, de hacia dónde queremos ir. En este sentido, el esquema de participación me agrada mucho, me gusta, y yo lo complementaría con estos espacios de creación de justicia social y espacios de cuidado y de cuidado colectivo, ¿no? Entonces, creo que es una crítica muy importante por más o menos lo voy a parafrasear, la inclusión puede ser excluyente y estoy completamente de acuerdo. Hay muchas medidas que intentan ser inclusivas, pero realmente refuerzan estos panoramas normativos, patologizantes, verticales, y pues ahí viene la pregunta incluso ontológica, ¿no? De quién es quien incluye, ¿no? Y a quién va a incluir. Ya desde ahí está el ejercicio de poder, ¿no? Entonces, cuando Pamela lo pone sobre la mesa, el ejercicio de inclusión puede ser una cuestión sumamente vertical, y me parece que tenemos que desde ahí repensar hacia dónde queremos ir, porque en todo momento hay palabras que utilizamos que pueden sonar como muy lindas, pero ¿cuál es su contenido? ¿Cuál es su práctica? ¿Quiénes son las personas que están participando? Aquí, por ejemplo, en el chat nos cuentan una persona que quería organizar una actividad para el mes del orgullo y otro profesor le dice que pues no había nadie, ¿no? Y que esta persona se autorreconoce como tal. Pues de ahí comenzamos, ¿no? Hay una disonancia entre la falta de reconocimiento y también hay que decirlo. Muy pocas personas abiertamente van a decir soy sexo disidente o neurodivergente, porque todavía en nuestra sociedad cualquiera de las dos identidades o las identidades cruzadas ya tienen una etiqueta estigmatizante, una etiqueta de menos valor o de ser una persona problemática. También me gustaría, nada más para no robar tanto el tiempo, decir que dialogo mucho con la idea que comentó Pamela al final sobre la cuestión de cómo podríamos ir acompañando las diferentes causas que se encuentran en diferentes espacios. Y me parece muy interesante esta comunidad de cuidados entre profesores y profesoras, porque es algo que al menos a mí me pasa frecuentemente en las escuelas que acompaño, que el profesor o profesora está sumamente cansada, con burnouts increíbles, con sobrecargas sensoriales y emotivas gigantescas, depresivos, cansados, tristes. Y creo que recordar que la persona profesora también es una persona sujeta de dignidad es una tarea sumamente importante cuando queremos hablar de teorías y prácticas contra la opresión. Eso de momento. Igual ahorita salen las preguntas y espero que podamos contestar ambas personas. Sí, gracias, Vidal. Sí, de hecho, estaba revisando en el chat, ya hay comentarios o preguntas que yo les invitaría a Pamela y a ti a revisar para abordarlas. Yo también lanzar una pregunta que siempre me mueve, ¿no? Eh, Claramente yo lo veo desde otros ámbitos, mis temas son más cercanos a temas de interculturalidad crítica, de colonialidad, pero pues evidentemente son temas muy hermanados porque padecemos las mismas exclusiones y tanto ontológicas como epistémicas, como pedagógicas.
Y bueno, y en ese sentido, digamos, un comentario, a lo mejor, eh, yo a veces siento que, por ejemplo, en ciertos ámbitos, como puede ser nuestra universidad, estos temas son presentes, hay muchas acciones, hay muchas políticas, pero no se cruzan a suficiencia con otras exclusiones derivadas de variables como son la clase y los procesos de racialización. Entonces, todo eso está muy bien hasta que eres blanque y adinerade. Y esto nos da en la torre, porque generamos exclusiones brutales y de alguna manera estamos promoviendo, se están haciendo trabajos súper importantes, pero con ciertos grupos de la población. Ya en la Ibero cada vez hay menos personas de bajos recursos, ya no contamos con los programas que permitían el acceso de estas personas, ya hay cada vez menos personas autoascritas como integrantes de algún pueblo originario, porque esto ya está siendo impedido por los altos costos de la matrícula y por la casi ausencia de becas, ¿no? Entonces, bueno, inclusiones, exclusiones, participaciones plenas. Yo soy muy ignorante de esos términos, pero desde mi horizonte interpretativo veo que estamos muy, muy todavía en pañales y necesitaríamos asumirlo de una forma más coherente. Y el otro comentario, y ya cierro mi participación para no monopolizar la palabra, yo siento que también, y creo que esto lo he visto en diferentes instituciones de educación superior, en diferentes universidades, no es peculiar de la Ibero, sino lo hemos compartido con otras y otros y otros colegas de universidades públicas y de otras instituciones, que los discursos institucionales luego se traban ante praxis demasiado excluyentes en la investigación, en la docencia, en la vinculación. Sigue habiendo múltiples discriminaciones hacia todo lo que no es considerado normal, entrecomillado obviamente, y ante todo lo que no es considerado conveniente, porque pues, pues porque así pasa, ¿no? Entonces, bueno, estos son otros comentarios, pero bueno, ahorita ya les devuelvo la palabra. Si quieres, bueno, ustedes gobiernense libremente, si quieren empezar Pamela o Vidal, a un poco atender estos pequeños comentarios que les hicieron. Pamela, yo creo. Sí, a ver si quieren. Bueno, te estoy pensando también algo de lo que nos comenta Alejandra Delgado en el chat. Como de pronto esta idea de que se piensa que si no tiene, o sea, que todas las acciones que se hacen en materia de disidencia de sexo y género en el espacio universitario es solamente para estudiantes LGBTI más, ¿no? Es como de, bueno, si en mi salón no hay nadie, pues no tengo que entrarle a estos temas, ¿no? Entonces yo nada más ahí, aprovechando lo que ella nos comparte, que es como un posicionamiento que se escucha recurrentemente, decirles que en la literatura existente hay estudios interesantes que les preguntaron a estudiantes universitarios sobre qué tanto se sentían en lo que habían estudiado, no sé, quién estudiaba nutrición, quién estudiaba psicología, lo que hubieras estudiado, qué tanto te sentías preparada, preparado, preparada para trabajar, ¿no? O sobre todo las personas que atienden, ¿no? Que atendemos a otras personas o que trabajamos con otras personas, ¿qué tanto te sentías preparado, ¿no? En tu forma o preparada en tu formación universitaria para trabajar con población LGBT más? Y pues sí, la mayoría dijeron que no. Entonces, de pronto pensar que solo hablar de estos temas es porque puede haber, ¿no? Algunos estudiantes
En realidad no, más bien lo tenemos que hablar porque si no lo hablamos, seguimos reproduciendo el patrón, ¿no? Y la expectativa heterosexual, ¿no? Entonces, no importa si no hay nadie en mi salón, ¿no? O si yo creo, ¿no? Porque también diría, ¿no? ¿Cómo se sabe eso? Porque además tampoco podemos andarlo preguntando por la vida, ¿no? El tema de la orientación sexual, ¿no? Sigue siendo un dato sensible, ¿no? No, creo que no tengo que explicarlo por qué, porque, pues, bueno, no sé, sí, creo que igual valdría la pena sí, ¿no? Porque todavía hay discursos de odio, hay discriminación, entonces es un dato sensible, tampoco puedo llegar y decir, a ver, levanten la mano, ¿no? ¿Quién? Ajá, más bien es si yo incluyo los temas, ¿no? En mi docencia, en mis planes de estudio, entonces ahí no estoy eh, reforzando solo el discurso heteronormado, ¿no? Sino estoy dando cabida a estas otras experiencias y posibilidades, más allá de si en mi salón hay alguien o no. Y si lo está, esa persona va a sentir representación con esos contenidos, ¿no? Entonces, pensaba en eso del comentario de Alejandra Delgado que ponía aquí en el chat. Yo también coincido, el tema del cruce, no sé si solo en el tema de disidencia sexual y de género, sino también como no sé si llamarlo dificultad o complejidad de lo que implica conectarnos con estos otros movimientos, ¿no? Para saber entonces cómo podemos hacer como más fuerza, complejizar más el tema. Me acuerdo bien que decía Vidal al inicio, hablaba de lo importante que es complejizar el tema de la disidencia sexual y de género. Creo que es importante hacerlo, pero también creo que de pronto puede ser, no estoy diciendo que sea como el caso o la intención de lo que nos comenta Estefano, pero a veces sí me ha tocado escuchar que de pronto es como, bueno, se habla tanto de diversidad sexual y de género, pero la verdadera inclusión es la de discapacidad, ¿no? O lo importante es, este, ¿no? Que hablan del lenguaje inclusivo, pero no saben lenguaje de señas, ¿no? Entonces, solo yo diría revisar también como cuando estamos hablando desde ahí para decir estas luchas importan más que otras o estas luchas importan menos que otras, ¿no? Entonces, sí creo que en el caso, según yo, me acuerdo que justo en los talleres que les contaba, ¿no? De los temas que generan más resistencia es el tema de género, ¿no? La sustentabilidad, por ejemplo, es como algo que, como que todo el mundo sabemos que ya tenemos que hacer, ¿no? El tema, si lo reduzco al tema del medio ambiente, o sea, como que no hay tanta duda y todo el mundo está como convencida y convencido. Pero cuando hablamos de temas de género, ¿no? De diversidad sexual, como que de pronto es como, pues es que no sé, ¿no? O sea, todavía hay discursos como es una moda, ¿no? Eso no es ser incluyente, o todos los trabajos solo se reducen a eso. Entonces sí creo que ahí también vale la pena revisar, ¿no? Porque son discursos que se siguen escuchando respecto a las luchas, pero totalmente de acuerdo en que tenemos que conectar de alguna manera eh, para hacerlo. Y pues sí, también esta cuestión de los discursos institucionales, sí me parece que en algunos casos, y creo que no solo pasa con estos temas, sino con muchos otros de lo que se quiere, pero también qué se puede, ¿no? Hacer en ciertas culturas institucionales. Y pensaba, ya se me fue esta, pensaba de cuando los discursos son, como que quieren ser incluyentes, pero en realidad están siendo excluyentes. Sí, es que vienen a mi mente como algunos ejemplos, como pensar que, por ejemplo, no, somos muy incluyentes porque hay ya mucha población de la disidencia, ¿no? Por ejemplo, en nuestras áreas de diseño, en nuestras áreas, o sea, ¿cómo? Solo ahí, ¿no? Otra vez estás colocando, ¿no? A ciertas personas en ciertas condiciones, pues porque están más ahí, porque se da más que estén en las áreas de diseño, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces también de pronto, pues, ¿qué estamos diciendo con eso, no? Entonces, pero bueno, ya, coincido con esto. Y en mi caso, coincido también con todo lo que han mencionado. Por ejemplo, aquí Guadalupe Antunes en el chat nos dice, cuando se habla de incidencia de género y sexo, también es hablar de la orientación sexual. Sí, por supuesto. Ahorita pues tuvimos que hacer el esfuerzo, Pamela, no mentiré, resumir siempre en poquito tiempo todo el sistema sexual y de género es complejo. Entonces, la cuestión de orientación sexual, un ejemplo muy bueno que puso Pamela,
es la cuestión de información, transparencia y cuidado con la privacidad, ¿no? Porque nos puede decir, ¿quién se va a dar cuenta de tu orientación sexual? Bueno, se puede asumir, o personas que la sepan lo pueden decir abiertamente, aunque no hayan sido autorizadas, aunque no hayan tenido esa oportunidad. También es un punto importantísimo a tomar en cuenta. Guadalupe Telles nos menciona su experiencia con educación indígena, y yo creo que es muy relevante y muy importante porque aunque el seminario y otros espacios pues está diseñado para hablar de diferentes intersecciones, indicaciones, grupos, cuando ya vemos todo como una película completa, nos damos cuenta que las exigencias, las luchas y las discriminaciones que viven, por ejemplo, las juventudes indígenas se parecen mucho a las discriminaciones y exclusiones que viven las juventudes sexodivergentes y neurodivergentes. Entonces, eso insiste y da mayor peso que el problema no está en nuestras identidades, sino el problema insistentemente está en el sistema educativo y en cada uno de sus elementos. Didáctica, administración, cuestiones de poder, cuestiones de ingreso, de permanencia, de sostenimiento de la vida en el espacio educativo. Entonces yo creo, y ahí me uno con Estefano, es muy buen momento de pensar cómo estamos haciendo nuestros espacios educativos, ¿no? Cómo los estamos dialogando, cómo los estamos reforzando. Y finalmente, ya también para no robar tanto la palabra, le agradezco mucho a Alejandra Delgado, aquí nos dice abiertamente en el chat, cómo ella se ha encuerpado en su espacio educativo para que las juventudes que acompañan se sientan parte del espacio. Entonces creo que es una clave política importantísima. Cuando uno dice quién es, asume un papel, asume un rol y acompaña a las personas, ¿no? Antes de que se nos vaya la gente o pase cualquier cosa, quiero otra vez agradecer a todo el espacio, a Estefano, a todo el equipo de Libero, a Pamela misma. Todavía nos vamos a quedar aquí un ratito, espero, pero para que no se me olvide, esta es mi última actividad educativa en CONAPRED, después de 11 años. Entonces, para mí es un cierre muy bonito, es un cierre que me concilia mucho con estos 11 años de acciones aquí desde el Consejo, y pues me invita mucho a saber qué tipo de agendas, qué tipo de cuidados, qué tipo de nuevos espacios se requieren acompañar, ¿no? Entonces, solamente quería mencionar eso para que también quede como este concilio de la Ibero fue el último espacio, ¿no? Fue de mis primeritos hace 11 años y va a ser uno de mis últimos lugares aquí desde CONAP. Bueno, seguimos.